muy bonita la actividad. Pero ahora vamos a pasar al plato fuerte, a lo más importante, que es la palabra, amén. Entonces ahí donde usted está, disponga su corazón, ¿verdad? Y si gustas, ¿no? Y trae la palabra a él. Pues yo les traigo algo cortito, ¿verdad? No, ¿verdad? Buenas tardes. Me alegro de poder verlos cada uno de ustedes aquí. Y me alegra ver que cada uno de ustedes sacó el tiempo para poder estar hoy aquí. Y si yo me alegro, no me imagino cuánto más Dios, ¿verdad? De ver a todos sus hijos aquí en su casa. Y como los pastores siempre les mencionan, los felicito. De verdad que es de valientes haber tomado la decisión de estar aquí una vez más. Yo sé que pudieron haber surgido miles de compromisos, o no, simplemente se pudieron haber quedado en la casa, tal vez durmiendo, descansando, comiendo, jugando, pero ustedes tomaron hoy la mejor decisión, que es estar aquí hoy en la casa del Padre, escuchando lo que Él tiene para decirles el día de hoy. Amén. Y bueno, el tema, yo creo que el mensaje es nuestro valor. Amén. Voy a hablarles acerca de un personaje de la Biblia, tienen que adivinarlo. Del cual normalmente se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Puede que ya muchos se sepan la historia, o puede que nunca lo hayan escuchado. Y el personaje de la Biblia del cual se les puede hablar se llama Job. La Biblia dice que Job era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, que le obedecía en todo lo que Él le mandaba y que evitaba hacer lo malo. En Job 1, 2 y 3 dice, y era el hombre más rico de la región del este, tenía 7 hijos y 3 hijas, y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burros. En aquel entonces, ¿verdad? Eso era lo que se manejaba, las 500 burros, pero póngale el nombre que usted quiera. Actualmente, tal vez tenía 50 Ferraris, ¿no? El auto de sus sueños. 1,000 terrenos, casas, tenía millones, tenía dinero, tenía familia. Y en otras palabras, Job lo tenía todo, ¿verdad? Tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía sus casas. Él era llamado en la Biblia el hombre perfecto. Pero lo que más llamaba la atención de todas estas características que les mencioné de Job no era ni su dinero, no eran ni sus propiedades, no eran ni sus pertenencias, sino que era un hombre que era fiel a Dios, que era recto y justo delante de Él. Y más adelante la Biblia nos cuenta que en algún momento Dios se reunió con sus hijos, ¿verdad? De ellos el diablo. El diablo le dice a Dios que venía de merodear toda la tierra y de andar viendo, ¿verdad?, qué estaba pasando. Y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Que él es el varón perfecto, no hay otro como él. Él me es obediente, evita hacer lo malo, él es fiel, él me es fiel, no me niega. Y el diablo no se quedó callado ante esto, ¿verdad? Y le dijo, sí, pero eso es por puro interés, es porque usted le ha dado todo fácil, le ha dado casa, le ha dado familia, le ha dado hijos, le ha dado los animales, las propiedades. Eso es porque él lo ha tenido todo fácil, pero quíteselo todo para que vean cómo lo maldice en su cara. Y Dios, para demostrar que Job no era así, le permitió al diablo tocar cada una de sus pertenencias, pero sin embargo no le permitió tocar su vida. Y más adelante dice que Job estaba como un día cualquiera, ¿verdad? Yo me imagino que en su casa, con su cafecito, cuando de repente llega una persona y le dice, Job, es que llegaron unos ladrones, se robaron todos los bueyes, se robaron todos los burros. Y yo me imagino que seguro Job en ese momento pensó, no importa, tengo todo lo demás. Tengo todo lo demás. Dice la Biblia que sus animales llenaban la región, era una región completa de pertenencias de Job. Pero dice que antes de que terminara de hablar esa persona, otra persona se le acerca y llega muy alarmada diciendo, Job, es que cayó un rayo y se murieron todas las ovejas y todos los pastores. Y inmediatamente después
después, mala noticia, pues mala noticia, llega otro y le dice, es que unos bandidos llegaron y se robaron y mataron todos sus esclavos y todos sus camellos. Y por si fuera poco, todo lo que ha sufrido Job, llega otra persona y le dice, Job, sus hijos estaban en una fiesta, en una de sus casas, cuando de repente llegó un viento fuerte y destruyó la casa. Y se desmoronó la casa y lamentablemente todos sus hijos fallecieron. Y yo me pongo a pensar cómo Job pasó de tenerlo todo, absolutamente todo, dice que era el más rico de la región, a no tener absolutamente nada. Había perdido sus propiedades, había perdido sus animales, había perdido las personas que estaban a su servicio, sus familias. Y una vez más, a pesar de haberlo perdido todo, nunca negó a Dios, nunca le echó las culpas. Y una vez más, más adelante la Biblia nos habla que otra vez se reunió Dios con el diablo. Y Dios le dijo, viste, y a pesar de que le quitaste todo a mi hijo, nunca me maldijo, nunca me negó, nunca me echó las culpas. Y como el diablo no se puede quedar callado, ante esto le dijo, porque sí, espérese a que esté enfermo, a punto de perder la vida. Cuando una persona está a punto de perder la vida, haría cualquier cosa. Ahí sí, estando ahí, sí te va a maldecir en tu cara. Y nuevamente Dios, para demostrar quién era Job, le permite al diablo tocar su salud, pero no le permitió tocar su vida. Y estando enfermo Job, dice que sufrió de sarna, que el poco de piel que le quedaba estaba llena de gusanos. Estando enfermo, nunca maldijo a Dios, nunca lo negó, nunca dejó de ser obediente, nunca le echó la culpa. Y dice que la esposa, yo me imagino que seguro la esposa llegó y dijo, pero usted está loco, todo lo que Dios le ha hecho, todo lo que le ha permitido pasar, todo lo que usted ha perdido, y aún así sigue sin negarlo, aún así sigue sin echarle las culpas, es que usted está ciego, no ve que Dios es el que le está haciendo todo esto. Y la esposa, que era lo único que le quedaba, Job, terminó dejando. Pero a pesar de estar completamente solo, a pesar de haber perdido todo, de estar tan sin carne viva, con gusanos recorriendo cada parte de su cuerpo, nunca le echó la culpa a Dios. Y los que hemos escuchado la historia sabemos cómo termina el final, ¿verdad? Por la obediencia y por la fidelidad que Job le guardó a Dios, Él no le devuelve no solo lo que tenía, sino le restituye el doble de todo lo que tenía. Y tal vez ustedes ahorita se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema de la fe? La verdad, sí es nuestro valor. ¿Qué tiene que ver Job, y que era fiel y que era el valor perfecto, con nuestro valor? Y normalmente cuando se habla de Job, cuando se habla de esta historia, es lo único que se menciona, o es lo único que nosotros recordamos, que era el valor perfecto, que lo perdió todo, lo que Dios, por ver su obediencia, le devuelve el doble de todo lo que poseía. Pero yo me pongo a pensar cómo pudo haber estado sintiéndose Job en el peor momento de su vida, tal vez en el punto más bajo de su existencia. ¿Cómo pudo haberse sentido él si alguno de nosotros hubiera pasado por lo que él pasó? Tal vez hubiéramos dejado todo tirado, hubiéramos dicho, ay Dios, usted sí es malo conmigo, no vuelvo a la iglesia, me aparto de todas esas personas, dejo todo tirado aquí, o le hubiéramos echado la culpa a Dios. Es muy fácil, estando en situaciones difíciles, es muy fácil llegar y decirle a Dios, ¿por qué es que tú haces esto? ¿Por qué es que tú permites esto? ¿Por qué es que yo tengo que pasar todo esto? Es la salida fácil, echarle la culpa a Él, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 6 de Job, versículos 7, 8 y 9, él le reprochaba a uno de sus amigos esto mismo que él había estado sintiendo. Y le dice, pero lo que yo estoy sufriendo sabe peor que la comida sin sal. ¿Cómo quisiera que Dios me diera lo que yo le pido? Que de una vez me aplaste y me deje hecho polvo. Aquí podemos ver cómo se pudo haber sentido Job, ¿verdad? Pero hay una versión que lo describe
de una mejor manera y tal vez de una manera en la que podemos sentirnos identificados. Dice que Job le dijo a su amigo: ¿cómo quisiera que Dios me escuchara, que me concediera lo que yo más anhelo, lo que yo más deseo en el fondo de mi corazón? ¿Cómo quisiera que Dios me quitara la vida y que descargara su mano y me hiciera morir? Y eso es lo que muchas veces se ignora de la historia de Job, ¿verdad? Dice que él decía: ya déjenme en paz, yo lo que quiero es morir, yo lo que quiero es que aquí acabe mi sufrimiento, que aquí acabe mi dolor. Dice que él le decía a su amigo: mi vida ha perdido su valor. Y él llegó a tal punto de sufrimiento que pensó que su vida había perdido valor, que no tenía otra razón de vivir, al punto de desear la muerte. Y Job pensaba que su vida no tenía valor y aguantó, y no aguantó todo este sufrimiento, y él decía a Dios: es que yo prefiero morir. Y así como él, muchos hemos estado en esa situación de desear la muerte, muchos hemos pensado que nuestra vida no tiene valor, muchos hemos querido tomar esa salida fácil de decirnos que yo para qué sigo sufriendo, mejor prefiero morir. Y voy a compartirles un poco mi historia. Ojalá ustedes puedan ver que así como Job, hay muchísimas más personas que tal vez ni siquiera han pasado por algo similar o tan siquiera parecido, pero sí han pasado por dolor, sí han pasado por sufrimiento, sí han pasado por esa angustia y sí han pasado por ese mismo sentimiento de pensar que nuestras vidas ya no tienen valor, de pensar que nosotros no valemos. Y bueno, cuando yo estaba pequeña, cuando iba a la escuela, que esa etapa que debía ser bonita, ¿verdad? Transición, escuela-colegio, el último año, los amigos, las salidas, para mí fue todo lo contrario. Yo comencé a recibir bullying de parte de alumnos de esa misma escuela. Y aunque no llegaron a agredirme físicamente, ellos me dañaron psicológicamente y ellos empezaron a sembrar en mí esas mentiras de que mi vida no tenía valor. Y aunque al principio el bullying venía de personas que tal vez a mí no me importaban, que tal vez yo no conocía, fue escalando y el diablo es astuto, ¿verdad? Y él empezó a utilizar personas a las que yo más apreciaba, a las que yo más quería, las personas que tal vez yo las tenía en alta estima, empezaron a dañarme también. Y como les dije, el bullying empezó a escalar a tal punto que yo empecé a creer esas mentiras que ellos decían de mí, que yo empecé a creer lo que el mundo decía de mí, que no tenía valor, que yo no servía para nada, que yo era esto, que yo era lo otro. Eso era lo que me decían a mí, pero yo sé que muchos de ustedes también les han sembrado esas mentiras y los han hecho creer que es así, que no tenemos valor. Yo empecé a creer que mi vida no tenía valor. Y las personas que me conocen saben que yo anteriormente decía mucho que yo era una persona tímida. Y aunque soy una persona de pocas palabras, en realidad, ya no. Esa fue la excusa que yo utilicé para esconder detrás de eso mi dolor, mi sufrimiento. Ese fue como el escudo o la máscara que yo utilicé para esconder todo el miedo que yo sentía detrás, ¿verdad? Todo ese miedo que yo sentía por dentro. Y tal vez ahorita yo lo recuerde y piense: ay, no era la gran cosa, eran cosas insignificantes, eran cosas absurdas, eran cosas ridículas, pero en ese momento y en mi situación yo no podía ver más allá de mi dolor, yo no podía ver más allá de mi sufrimiento, así como Job en el punto más bajo de su vida no pudo ver más allá de lo que él estaba pasando. Él no pudo ver que Dios le iba a devolver el doble, sino que él nada más veía su dolor, su sufrimiento, tal vez su angustia, su malestar físico porque estaba enfermo. Él no podía ver más allá. Yo recuerdo que en esos días yo llegaba a llorar todos los días a mi casa y gracias a Dios muchas veces tuve a mi mamá y yo recuerdo que yo llegaba con lágrimas en mis ojos, yo le decía: mami, es que yo quiero morirme, es que mi vida ya no tiene valor,
Es que yo prefiero morir a estar sufriendo esto día tras día tras día. Mi vida ya no tiene sentido. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar que una niña de 10, 11 años se ponga a decir cosas tan fuertes. Una persona que no ha vivido todo lo que tiene que vivir. Es algo complicado, ¿verdad? Así como muchas veces yo tuve a mi mamá, otras me tocó estar tal vez sola en mi cuarto, sin ayuda, sin apoyo, yo llorar en mi soledad. Y muchas veces no me quedó de otra que tal vez volverle a Dios y decirle, Dios, es que ¿por qué yo? Es que ¿por qué yo? Si yo no soy mala persona, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué es que a mí me están haciendo sentir así? ¿Por qué esas personas que a mí me molestan están allá afuera felices mientras yo estoy aquí llorando en mi soledad? Y sí, yo caí en echarle la culpa a Dios. Yo le decía, Dios, es que yo iba a la iglesia, Dios, es que yo leía la Biblia, yo oraba, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y así como Job, en su punto más bajo, yo pensaba que ella no tenía valor y que era mejor buscar la muerte antes que seguir sufriendo. Y yo sé que tal vez ustedes no pasaron por algo como lo que yo pasé. Sé que quizá tal vez ustedes pasaron por algo muchísimo peor. Sé que tal vez pudieron haber pasado por depresiones, por ansiedad, por abandonos, por maltratos, por rechazos. Yo sé que tal vez ustedes pudieron haber pasado por algo muchísimo peor a lo que yo les estoy contando. Y yo no sé la situación por la que hayas pasado, pero lo que yo sí sé es que así como yo perdí mi valor, y quizá muchos de ustedes han pensado que sus vidas no tenían valor. Pero yo quiero comentarles que Dios escribió una historia para Job diferente a la que él había pensado. Dios escribió en mi vida algo diferente a lo que yo había pensado. Tal vez si yo decía, es que ya de aquí me pasé, es que ya de aquí yo me muero. Eso no era la historia que Dios tenía para mí. Él escribió una nueva historia en mi vida y Dios quiere escribir hoy en ti, en cada uno de ustedes, una nueva historia, y no es la que nosotros tengamos pensado, no es la que nosotros veamos tal vez en nuestra situación difícil, sino es la historia que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Él quiere restaurar hoy en cada uno de nosotros ese valor que hemos perdido en nuestros momentos difíciles. Y yo quería comentarles y compartirles este versículo, Mateo 6, 25 y 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Aquí nos dice que aún las aves que no trabajan, que no estudian, que no hacen esto, Él tiene cuidado de cada una de sus cosas. ¿Cuánto más no de nosotros, y valemos mucho más que esas aves, que nosotros somos sus hijos? Y nos lo termina de confirmar en Lucas 12, 6 y 7, que dice: 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas, y sin embargo Dios se preocupa por cada uno de ellos. Esos pajaritos apenas valen, pónganles el precio que sea, apenas valen poco dinero. Lo mismo pasa con nosotros. Dios sabe hasta cuánto cabello tenemos. Y por eso Él nos dice: no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos, ustedes valen más que el precio que ustedes pusieron en el frente, ustedes valen muchísimo más que esas monedas que valen esos pajaritos. Y Él quiere que nos vayamos de aquí hoy sabiendo y entendiendo que somos valiosos para Él, que si aún Él tiene cuidado de esas aves, ¿cuánto no más de nosotros que somos sus hijos? Y ya por último, para ir finalizando, quiero entregarles un papelito a cada uno de ustedes. Ojalá ustedes puedan guardar este papelito en tal vez sus bolsos, en sus billeteras, en sus espejos, en sus cuartos. Yo espero que de verdad lo puedan guardar en un lugar que vean frecuentemente, para que constantemente vean y recuerden que cada uno de ustedes son valiosos para Dios, son valiosos para el Padre. El papelito dice:
es la cita de Isaías 43:3. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Santo de Israel. Y ahí donde está ese espacio, donde está esa línea, yo quiero que usted escriba su nombre. Olania, yo te amo. Jason, yo te amo. Bianca, yo te amo. Joshua, tú vales mucho para mí. El nombre de cada uno de ustedes, yo quiero que ustedes lo escriban y apunten su nombre y lo guarden en un lugar en el que constantemente recuerden que Él nos dice: yo te amo, tú vales mucho para mí. Y para salvarte la vida, para que fueras mi pueblo, para que fueras de mi pertenencia, tuve que pagar un alto precio. Y tal vez aquí hablando de Israel, el precio que pagó fue entregar naciones, pero para nosotros Él pagó un precio y fue entregar a su Hijo unigénito por amor a cada uno de nosotros. Él pagó un precio y fue el sacrificio que hizo Jesús en aquella cruz. Él pagó un precio, un alto precio, dice. Fuimos comprados a precio de sangre. Y por gracia podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces yo espero que ustedes puedan llevarse esta pequeña enseñanza en sus corazones. Cada uno de nosotros somos valiosos. Por eso el tema, nuestro valor. No permitamos que debido a la situación difícil que estemos pasando, nuestra vida pierda valor, o nosotros pensemos que perdió valor, porque realmente el valor de nosotros no lo define el mundo, no lo define las personas que nos dañan, no lo define las situaciones en las que pasamos, sino que la define Dios. Y pase lo que pase, vamos a seguir valiendo lo mismo para Él. Entonces yo quiero que ahí donde está usted, incline su cabeza. Vamos a hacer una pequeña oración.